Buenos días, estimados estudiantes, que la bendición de Dios les acompañe siempre. En el día de hoy estamos trabajando con fuerzas que actúan sobre las partículas que componen la materia. Pero también es importante realizar un refuerzo de los cambios de estado de la materia. Por ejemplo, acá tengo 3 estados fundamentales de la materia: el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Tengo agüita, tengo hielo y tengo gas, que representan las nubes. Pero cuando yo tengo un estado de materia, yo puedo tener un proceso para pasar a otro estado de la materia. Por ejemplo, acá tengo el estado líquido. Si nosotros seguimos esta ruta, el material va a pasar de estado líquido a estado sólido. En este sentido, yo tengo un proceso de solidificación. ¿Por qué solidificación? Porque aquel paso de materia del estado líquido al estado sólido se conoce como solidificación, porque voy a solidificar un material. Pero si yo voy en sentido contrario, si yo estoy en estado sólido, pero ahora quiero pasar el material a estado líquido, tengo un proceso conocido como fusión. De igual forma, si yo tengo un material como lo es el estado sólido, y el estado sólido va a pasar a estado gaseoso, ese cambio de estado del estado sólido al estado gaseoso se conoce como sublimación, porque voy a pasar directamente del estado sólido al gaseoso. Pero si yo voy en sentido contrario, siguiendo esta flecha o esta ruta, voy del estado gaseoso al estado sólido, tengo un proceso de cristalización, porque voy a formar cristales partiendo del vapor de agua o partiendo del gas hasta llegar a un sólido. Pero si yo tengo el material en estado líquido y lo voy a llevar a estado gaseoso, es decir, siguiendo toda esta ruta, este proceso se conoce como vaporización o vapor de agua. El vapor de agua es el paso del estado líquido al estado sólido, al estado gaseoso, mientras que el paso del material de estado gaseoso a el estado líquido se conoce como condensación. En forma resumida, si quiero pasar de líquido a sólido, tengo solidificación. De sólido a líquido tengo fusión. De sólido a gas tengo sublimación. De gas a sólido tengo cristalización. De líquido a gaseoso tengo vaporización. Y de gaseoso a líquido tengo condensación. Ahora bien, la materia no solamente tiene diferentes estados y puede cambiar a otros estados de la materia, sino que también sobre ella actúan ciertas fuerzas eléctricas que las pueden mantener unidas o las pueden separar. Por ejemplo, las fuerzas de atracción son aquellas que mantienen unidas a las partículas, y las de repulsión son aquellas que separan a las partículas entre sí. Por ejemplo, nosotros tenemos que el sólido, sus moléculas están atraídas entre sí. Las fuerzas que se aplican en este caso son las de atracción. Por eso es que los sólidos son muy compactos. Ellos vibran, pero no se mueven libremente. Tienen una forma fija y determinada. Mientras que el líquido son partículas que se encuentran cerca una de la otra, pero no están tan fuertemente unidas entre sí. Por lo tanto, no presentan una posición o arreglo fijo. Pero en este caso, aunque no están tan unidas, tampoco están tan separadas. En este caso, están en equilibrio las fuerzas de atracción y de repulsión. Pero en el caso de los gases son partículas que están muy separadas uno del otro. Por lo tanto, las fuerzas que actúan sobre ellas son las de repulsión, porque en este caso el gas se escapa muy fácilmente al aire. Ahora bien, hay unas fuerzas que actúan sobre las partículas de la materia
que se conocen como, número 1, fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión son aquellas fuerzas que se ejercen entre las partículas de un mismo material. Por ejemplo, acá nosotros vemos algunas latas de refresco o de gaseosa. Estas latas se pueden compactar porque son rígidas y en este caso se dicen que tienen un proceso de cohesión. Es como la miel. La miel también tiene sus partículas muy conectadas. Las fuerzas de cohesión son muy altas en los sólidos o fuertes, pero son muy medias, o sea, de baja intensidad en los líquidos y son muy bajitas en los gases. Para que se produzca, por ejemplo, la rasgadura de un papel, la fragmentación de una roca o la división de un trozo de madera, es necesario vencer estas fuerzas de cohesión. De lo contrario, el material sólido siempre se va a mantener muy estructurado o muy unido entre sí. El segundo grupo de fuerzas que se originan entre los materiales son las fuerzas de adhesión. Las fuerzas de adhesión son fuerzas que se expresan entre partículas de diferentes materiales y son las que permiten que un material se adhiera a otro. Por ejemplo, nosotros tenemos el agua. Cuando llueve, el agua se adhiere al suelo y se mantiene allí hasta que se evapora. Esta es lo que se conoce como fuerza de adhesión. También hay una fuerza de adhesión con el mercurio, cuando el mercurio se adhiere al suelo. El plástico, por ejemplo, donde se conservan los alimentos, también puede adherirse a las verduras. ¿Por qué pasa esto? Porque la fuerza de adhesión me permite determinar qué tan pegado van a estar un material del otro. Cuanto más cerca estén ellos, la adherencia será más intensa. Por eso es que es importante conocer este tipo de fuerza. Por ejemplo, 2 láminas de vidrio tienen muchos puntos de contacto y 2 láminas de vidrio se pueden adherir una a la otra porque están muy cerca y están muy juntas. Ahora bien, existen otro tipo de fuerzas que son muy importantes y que se conocen como la fuerza de tensión superficial. Es la fuerza que está presente en la superficie de los líquidos que tiende a reducir el área de dicha superficie. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver un mosquito, el cual está suspendido en una superficie de contacto, que en este caso es el agua. ¿Qué pasa con este mosquito? Que este mosquito se mantiene sobre el agua, pero no traspasa el agua, es decir, no penetra el agua. ¿Por qué pasa esto? Porque el insecto, primero que todo, tiene menos peso que el agua. Por lo tanto, la superficie de contacto actúa como una verdadera cama elástica. En este caso, hay un proceso o hay una fuerza de adhesión entre las patas del insecto y el agua en la superficie de contacto. Pero hay un proceso de cohesión entre las partículas que están contenidas dentro del líquido. Para que podamos comprenderlo, vamos a suponer que esta superficie líquida representa una laguna. La laguna, las partículas o las fuerzas que unen las moléculas del agua entre sí, están regidas por una fuerza de cohesión, por una fuerza de cohesión. Pero el contacto entre las patas del mosquito y la superficie del agua se conoce como adhesión. La adhesión es la fuerza que está presente en la superficie de los líquidos y mediante ella se puede formar una gota o permite que el insecto flote sobre la superficie del agua y no se caiga.
Algunos ejemplos de tensión superficial son caminar sobre el agua, como los pequeños insectos, tales como los zancudos, que pueden caminar sobre la superficie del agua, y esto se debe a que su peso no es lo suficientemente elevado para lograr vencer la tensión superficial y así penetrar la superficie del agua. Quiere decir que la tensión superficial se puede vencer y hacer que el material traspase, en este caso, las patas del mosquito al agua. O la flotación de una aguja, por ejemplo, una aguja pequeña que es colocada con mucho cuidado sobre la superficie del agua, logrará flotar. El material de la aguja es más denso que el agua, pero mientras el agua no se mueva, esta aguja va a quedar suspendida en la superficie, gracias a la tensión superficial. Pero si agitamos el agua, esta aguja se va a romper. Algunos jabones y detergentes ayudan a la limpieza de las telas mediante la disminución de la tensión superficial del agua. Así el agua jabonosa entra con más facilidad en los poros de la tela y en las áreas donde se acumula el sucio, lo que permite una limpieza más efectiva. Y lavar con agua fría, muchas personas les gusta lavar con agua fría, dado que la principal razón para el uso del agua fría es el lavado de las telas, ¿ok? Ya que el agua caliente puede vencer la tensión superficial. Sin embargo, los detergentes hacen que la tensión superficial disminuya, logran penetrar entre los poros de la ropa y esta queda más limpia. Quiere decir que la tensión superficial es algo que yo puedo vencer para lograr llegar hasta un lugar, o la tensión superficial no se puede romper y quedó suspendido en el aire. En la próxima clase vamos a tener prácticas con respecto a este tema para poder lograr visualizar de mejor manera lo que sería la tensión superficial, la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión. Les invito a explorar un poco más acerca de este tema y nos encontramos en la próxima clase. Dios les bendiga.